Muy buenas noches, tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar de 5 tips para que un inmigrante abra con éxito su propio negocio en Estados Unidos. Mi nombre es Juan Carlos Bacallau, soy el gerente de mercadeo digital de Globofran y el día de hoy vamos a dar unos tips para que conozcan qué es a lo que se enfrentan los emprendedores inmigrantes, la importancia de la planificación al momento de abrir un negocio en los Estados Unidos y la manera más acertada de iniciar la operación de un negocio con impacto y efectividad para minimizar cualquier inconveniente que pueda representar un riesgo. Les recordamos que en Globofran somos expertos en franquicias y negocios e inversiones en Latinoamérica y Estados Unidos. Le ofrecemos a nuestros clientes información y acompañamiento para que puedan realizar sus emprendimientos con éxito, bien sea para vivir legalmente en los Estados Unidos o generar ingresos en dólares desde su país de residencia. Contamos con un portafolio de más de 400 franquicias en 16 categorías industriales e inversiones seguras y confiables que están desarrolladas con importantes aliados estratégicos. Todos nuestros consultores son profesionales de alto nivel de diferentes áreas de la gerencia y negocios con altísima vocación de servicio y siempre están dispuestos a atender sus necesidades. Ellos se encargan de identificar la alternativa de inversión más conveniente para su perfil y sus posibilidades financieras. Nos acompaña Manuel Solórzano. Él es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Tiene una maestría de Derecho Comparado de la Universidad de Hamline, un certificado de medios alternativos para resolución de conflictos también de la misma Universidad de Hamline de Minnesota, una maestría en la gerencia tributaria de empresas en la Universidad Metropolitana de Caracas. Tiene alta experiencia como franquiciado, pues fue dueño y operador de la franquicia Martinez Dry Cleaning en Florida, y también él es asesor inmobiliario licenciado del estado de Florida. También es consultor Globofran y esta noche nos va a compartir una información de mucho interés que es el webinar del día de hoy. Manuel, gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido y la audiencia es toda tuya. Buenas noches, gracias Juan Carlos. Mi nombre es Manuel Solórzano y a Juan Carlos le hablo un poco de mí. Yo soy consultor de Globofran y estoy ahorita a la cabeza de lo que hemos creado como departamento Servicios Globofran o Globofran Servicios. El interés que tenemos hoy en este webinar es darle unos datos, sobre todo a nuestra audiencia que está en el proceso de emigrar y de invertir, de abrir un negocio nuevo. Los datos nos vamos a enfocar básicamente en cómo hacer la apertura de ese negocio nuevo aquí en los Estados Unidos de la manera más eficiente y más efectiva. Como saben, una gran parte de nuestra audiencia está en un proceso migratorio con una visa de negocios, bien sea una visa de 2, una visa EB5 o una visa L1. Ese proceso de inmigración es importante tenerlo en cuenta ahorita porque va a requerir de ciertas tareas. Es un país nuevo, hay reglas nuevas, reglas distintas. En este país, además, cada ente gubernamental tiene regulaciones diferentes y tenemos entonces regulaciones a nivel estatal, a nivel municipal o de condados y también a nivel de ciudad. Si este negocio nuevo que se va a abrir está dentro de los límites de una ciudad en específico. Además, normalmente, si vamos un poco más allá de Miami-Dade y Broward, aquí en Florida, es todo en un idioma distinto, en el idioma inglés. Nos hemos dado cuenta por experiencia y eso hace que se complique un poco el trámite de la permisología. Además son procesos desconocidos, son procesos a los que no estamos acostumbrados. En donde las franquicias prestan un apoyo, pero normalmente las franquicias, si no son locales del estado de la Florida, a veces tampoco conocen la materia detallada de la permisología específica. O si se está viviendo en un estado diferente a donde es, del lugar de donde es el franquiciante.
De hecho, hoy en día, y aquí viene el tema migratorio, que no es lo importante en esta charla, pero tengo que hacerle mención, es que hoy en día muchos de los abogados de inmigración con los que trabajamos incluso dicen que antes de pedir la visa, el negocio tiene que estar ya abierto, por lo menos con un contrato de arrendamiento ya firmado, por lo tanto con una permisología específica ya aprobada, bien sea por el condado o por la ciudad. Entonces nos encontramos con clientes que están en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Panamá, no han todavía obtenido su visa y quieren ya tener un contrato de arrendamiento firmado y una permisología aprobada para que los abogados puedan hacer sus solicitudes de visa como corresponde. En estos casos, nos hemos dado cuenta nosotros, en Globo Frank, con la experiencia que ya tenemos de varios años atendiendo a nuestros clientes, que es importante que nuestros clientes sepan y tengan unos tips o como una hoja de ruta para poder realizar todas estas tareas sin el menor, o con los menores problemas posibles. Entonces, bueno, la primera pregunta o la primera interrogante es ¿cómo consigo mi local comercial? Como les digo, o sea, tengo clientes con los que estuve hablando hoy que me llaman de Venezuela y me dicen, mira, el abogado me está diciendo que tengo que tener un contrato de arrendamiento ya firmado para poder meter la solicitud de visa. ¿Cómo hago? Bueno, como siempre recomendamos en GloboFran, lo más importante aquí es asesorarse con expertos. Y nosotros tenemos un ecosistema donde funcionan expertos en todas las ramas. Para conseguir un buen local comercial se necesita el apoyo de la franquicia, que va a decirte exactamente cuál es el área de influencia o el área de mercado de influencia ideal para ese negocio que tú estás montando, sea el negocio que sea. Pero luego necesitas la experiencia de un agente inmobiliario, de un asesor inmobiliario especializado en el área comercial que te ayude a conseguir dentro de esa área el local más indicado, tanto en precio como en visibilidad, si es que fuera necesaria, y que esté acorde con la zonificación o con el uso que se le va a dar al local comercial. Luego de que tienes ese local comercial ubicado, tienes que firmar el contrato de arrendamiento. En ese momento, nosotros siempre recomendamos que tengan también la asesoría de un abogado especialista en materia inmobiliaria para que los ayude a negociar y a revisar las cláusulas de ese contrato de arrendamiento. Una vez firmado ese contrato de arrendamiento y en ese proceso habiéndole preguntado al arrendador cuál es el uso específico de ese local, de manera que no vaya a haber sorpresas más adelante, y eso se lo digo, me gusta traer ejemplos en mi charla. Por ejemplo, tuvimos un cliente hace unos años que iba a montar un taller en una zona aquí de Miami y resulta que firmó el contrato de arrendamiento y después se dio cuenta de que la ciudad no permitía talleres mecánicos en esa zona. Entonces tuvo que entrar a un proceso de rezonificación. Gracias a Dios lo logró. Hoy en día está abierto, operando y le va muy bien, porque es el único taller que hay en la zona, porque la zonificación no la permitía. Entonces, en este momento es importante siempre, antes de firmar el contrato de arrendamiento, pedirle al arrendador garantías de que ese local va a poder ser utilizado para lo que uno quiera hacer, bien sea una escuela, bien sea un negocio de peluquería, bien sea un warehouse para mantener storage o bien sea una tienda de conveniencia. Luego de firmado ese contrato, entonces hay que hacer la investigación de qué tipo de licencias se necesitan para operar. Esa investigación hay que hacerla, como les dije, a nivel de condado, a nivel de municipio, lo mismo que condado aquí, y hay que hacerla a nivel de ciudad si el local se encuentra dentro de los límites de la ciudad. Explico un poquito esto y ahondo un poquito para que la gente me entienda. Por ejemplo, en el condado de Broward, aquí en Florida, es al norte de Dade, pueden haber diferentes ciudades que tengan regulaciones específicas. Por ejemplo, Weston es una ciudad específica que tiene regulaciones aparte de las del condado. Lo mismo pasa en Fort Lauderdale, lo mismo pasa en Coral Springs. En Miami-Dade igual pasa con Coral Gables, por ejemplo, que es una ciudad
independiente, o también pasa con Doral, que son ciudades diferentes. Entonces, hay que hacer la investigación de las licencias que se necesitan en ambos entes gubernamentales. Entonces, ahí se hace la investigación de qué tipo de permisología y trámites debe solicitarse. Más adelante vamos a profundizar sobre este tema que es importante en la noche de hoy. Además, los clientes se preguntan, ¿quién puede ayudarme con la contabilidad y con la nómina? Normalmente también a veces es requisito de los abogados de inmigración que haya nómina lo antes posible para darle giro al negocio, bien sea al momento de la solicitud de la visa o posteriormente para la renovación. Mucha gente se nos acerca y nos pregunta, ¿cómo hago para llevar una contabilidad? Yo nunca en mi vida he llevado una contabilidad aquí, yo no soy contador. Nosotros tenemos en nuestro ecosistema, repito, así como tenemos asesores inmobiliarios, tenemos abogados de inmigración y abogados inmobiliarios también, y de franquicias también tenemos contadores especialistas que los pueden ayudar tanto a llevar la contabilidad y la nómina, que es lo que se llama aquí el payroll y el bookkeeping. ¿Cómo busco esos primeros empleados? Yo siempre recomiendo, y aquí ya les doy un tip importante, que si es gente que conocen, si es gente conocida, es preferible. Si no, hay diversos buscadores como Craigslist.com, donde después de crear un perfil, uno puede poner el tipo de empleado que quiere o que necesita. Yo en mi caso utilicé siempre ese servicio. Cuando yo tuve mi franquicia de tintorería, mayormente lo que necesitaba y mi personal era de alta rotación, eran planchadores. Y eso es un buscador donde puede entrar un profesional, un médico a buscar trabajo, pero también puede entrar gente, mano de obra no especializada, como por ejemplo un planchador o una persona sencillamente para el customer service. Craigslist.com les recomiendo, es un sitio donde uno puede poner esos avisos buscando empleados. ¿Qué tipo de mercadeo debo hacer? Hemos dado ya algunos seminarios en Miami, creo que también algunos webinars, donde les hemos presentado a personas especialistas en mercadeo. Pienso que hoy en día las redes sociales son el mercadeo más efectivo y menos costoso. Y siempre les recomiendo a nuestros clientes que empiecen con las redes sociales un tiempo antes incluso de la apertura. Eso ayuda a crear una ansiedad y una espera por el tipo de negocio que uno va a abrir en el área de influencia. Entonces, aparte de eso, las franquicias normalmente te ayudan y te prestan soporte en cuanto a todo lo que es mercadeo impreso, página web, etcétera, etcétera. Cada cliente tiene necesidades específicas diferentes. Cada negocio tiene necesidades diferentes. Por lo tanto, quizás hay un negocio que justifica ya hacer mercadeo un poco más costoso, como en radio o incluso hasta televisión. Yo creo que eso no es la mayoría de los casos de nuestros clientes, donde son small business y básicamente lo que queremos hacer es mercadeo más local, y la mejor vía de penetración es o redes sociales o mercadeo impreso. ¿Qué impuestos debo pagar y cómo? Aquí los pueden ayudar también, como les dije, las mismas personas que nos ayudan con la contabilidad de la nómina, los contadores, los CPA, son los que los ayudan. En el caso de los negocios en específico, siempre hay que pagar un Business Tax Receipt para poder abrir operaciones a cualquier condado de los Estados Unidos y a las ciudades igualmente. Todos te van a cobrar un impuesto por negocio para arrancar. Ese impuesto vas a tener que colocarlo visiblemente dentro de tu local, ese recibo del pago de ese impuesto, y normalmente se paga semestral o anualmente. Aparte de eso, las personas que venden productos al detal van a necesitar también registrarse, si es el caso de aquí de la Florida, al Sales Tax, porque van a tener que recibir y enterar el Sales Tax, que es el impuesto a las ventas, básicamente. Un poco parecido, con ciertas diferencias a lo que es el IVA en Venezuela, para la audiencia que está en Venezuela. Siempre recomendamos que estén blindados en este aspecto, y ahí el tip es pedirle el apoyo a los profesionales contables.
¿Cómo contrato los servicios públicos necesarios para mi local? Muchas veces los arrendadores incluyen en el pago del arrendamiento el agua, pero a veces eso no sucede. Yo por lo menos tenía que pagar el agua aparte en mi negocio de tintorería porque básicamente utilizaba un medidor independiente porque mi gasto de agua era mucho más alto que una pizzería, por decirles algo. En este caso específico, nosotros podríamos ayudarles también y le damos el tip de que lo ideal es contactar las principales compañías que dan el suministro de electricidad, de agua, y llenar las aplicaciones. Quizás en algunos casos, o la mayoría de los casos, los inmigrantes nuevos que no tienen historial de crédito con Social Security, les pidan un depósito en garantía en caso de cualquier falta de pago del servicio. Pero una vez que esto se realiza, es bastante sencillo lograr obtener las cuentas de servicio público. Y por último, también tenemos en nuestro ecosistema personas especializadas, agentes de seguros, porque todo negocio de franquicia o negocio independiente aquí en los Estados Unidos necesita tener un seguro de responsabilidad por accidentes ante terceros o por daños. De hecho, en el caso específico de las franquicias lo obligan, en la generalidad de sus contratos de franquicia, a que el franquiciado obtenga una póliza de seguro específica con una póliza que cubra no solamente al franquiciado, sino también a la franquicia, al franquiciante, en caso de que haya un problema y haya una posible demanda a los franquiciantes también. Como les dije, un poco yendo más a lo puntual que nos corresponde hoy, es importantísimo que conozcan el área de influencia de mercado de su nuevo negocio. Eso es lo que aquí se llama el trade area. Es diferente el trade area que necesita un negocio de preescolar, por ejemplo. Y cuando les hablo de ejemplos, les hablo específicamente de clientes que hemos tenido, donde buscan un demográfico de parejas jóvenes, ambos trabajadores con niños en edad preescolar, o sea, antes de los 5 o 6 años, que es cuando ya entran a la educación pública, a lo que puede ser un trade area para una tienda de dólar, por ejemplo, o un trade area para una franquicia que preste el servicio de pintura a las casas o a los comercios. En este caso específico, el tip que damos hoy en este webinar es que, aparte del apoyo que obtienen de la franquicia, que es la que les dice cuáles son los demográficos, cuál es el sitio ideal o territorio para montar el negocio, es que tengan localmente la ayuda o el soporte de un asesor inmobiliario comercial para que en base a esos requerimientos de la franquicia les ubique el mejor local al mejor precio, básicamente. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es las regulaciones a nivel de condado y de ciudad. Voy a ir poco a poco y paso por paso. Una vez que uno consiguió el local dentro de ese trade area de que hablamos y firmó el contrato de arrendamiento con una previa garantía que siempre les recomiendo de que el local es viable o apto para hacer el negocio de que estamos hablando. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que ese negocio que queremos abrir es un taller mecánico, una franquicia de taller mecánico. Hay que ir al condado, voy a poner un ejemplo, digamos el condado de Dade, al departamento de planificación y zonificación, Planning and Zoning, y se pide un documento que se llama en inglés Certificate of Use o certificado de uso. Ahí el condado va a dar el visto bueno mediante una inspección de lo que son las regulaciones previas de su zonificación, de que ese local comercial sí sirve y funciona y ahí se puede montar un taller mecánico.
como les digo, si esta diligencia no se hace con detalle y bien hecha, se pueden conseguir con la sorpresa de que de repente el condado les dice, mira, esto es una zona netamente residencial donde no está permitido la zonificación para un taller mecánico. Una vez que se obtiene ese Certificate of Use o certificado de uso, ese es uno de los requisitos para dar el segundo paso, que es obtener el tax receipt. Ningún negocio en ningún estado o en ningún municipio de los Estados Unidos puede abrir al público sin tener el tax receipt o el pago de los impuestos por nuevo negocio. Eso es un pago que, por ejemplo, en el condado de Dade le van a hacer la solicitud de varios documentos, entre los cuales está el certificado de uso previo. Como les digo, siempre es bueno asesorarse y nosotros podemos ayudar en este tipo de cosas, porque es diferente si lo que se va a montar es un negocio donde se va a vender licores, ahí hay una licencia distinta, o si se va a montar un colegio, también hay una licencia distinta. Entre las cosas que le va a pedir el condado para poder otorgar ese Certificate of Use o certificado de uso es también una inspección de bomberos. Los bomberos van a chequear que el local esté apto para cualquier emergencia por fuego. Van a revisar que los extinguidores estén al día, bien cargados y revisados por una compañía especializada en revisarlo. Y que el sistema de sprinklers o de agua para apagar el caso de incendio también esté funcionando en orden. Y en casos, por ejemplo, con un cliente la semana pasada, en una escuela de música para niños, incluso piden por regulación que haya un sistema de alarma contra incendio para que avise directamente al departamento de bomberos, porque como va a haber niños en ese local específico, para que el departamento de bomberos llegue lo más rápido posible en caso de fuego a ese local. Como les digo, cada negocio tiene, y eso es importante que lo tengamos en mente, cada negocio tiene diferentes requisitos, diferentes modalidades. Lo que es común para todos es que el condado o la ciudad van a pedir ese certificado de uso, y para poder obtener ese certificado de uso se tiene que cumplir con las regulaciones que cada negocio pide. Luego de cumplir con todos esos requisitos previos a la apertura y haber pagado el business tax o el impuesto a negocio, ya podemos estar listos para abrir al público. ¿Qué pasa? Que no es solamente eso lo necesario. Previo, y yo creo que en paralelo a la permisología, debemos empezar a hacer, les recomendamos a nuestros clientes que hagan un trabajo de networking aparte y en paralelo también de lo que es mercadeo. Siempre en sus charlas, uno de los consultores de Globo Frank, Jorge Partidas, habla de un cliente que compró una franquicia de servicios de limpieza residencial, que la franquicia llamó a Jorge directamente a preguntarle que de dónde había sacado ese candidato o ese franquiciante. Porque el primer día que abrió operaciones ya tenía 20 contratos firmados. ¿Por qué tenía 20 contratos firmados? Porque esta persona se encargó de hacer mercadeo y networking en su área de influencia previo a la apertura, desde 2 meses antes de abrir. Cuando abrió, ya él tenía varias personas listas para contratar su servicio. Este networking no solamente a nivel de clientes, sino que también se puede hacer en las cámaras o en las asociaciones que correspondan a la industria del negocio que se va a abrir. Normalmente en toda ciudad, en todo condado hay cámaras de comercio, que es bueno contactarlas y avisarles, hacerse miembro y avisarles de la apertura del negocio. De esa forma, incluso se puede programar un grand opening en conjunto con estas cámaras y puede invitarse a otros comercios vecinos, a otros miembros de la Cámara de Comercio, por supuesto a prospectos de clientes que vayan a utilizar el servicio o el producto que se va a estar vendiendo. Todo esto, y un poco va a ser la segunda parte de esta exposición,
es necesario planificarlo. En todo esto que les he estado hablando, cada cliente es un mundo y tiene sus particularidades. ¿Qué sería lo ideal? Acercarse a nosotros en Globofran Servicios, por ejemplo, y decirnos, mira, mi situación es esta. Les hablo de un ejemplo específico, una que me llamó esta mañana, que está en Caracas, y va a abrir una franquicia de servicios de limpieza de ventanas. Ella no quiere todavía, no le han otorgado su visa, no quiere todavía empezar el plan de mercadeo y está bien, pero nos reunimos y específicamente me dijo, Manuel, yo lo que necesito ahorita es que me saquen mi Certificate of Use y mi Tax Receipt porque el abogado me lo está pidiendo para poder meter la solicitud ante el consulado, de manera de que me den la visa. Entonces, hicimos un plan específico para ella con unos plazos para cumplir y la vamos a apoyar en la obtención de esos dos documentos importantísimos para ella en este momento. Posteriormente a que ella obtenga su visa, nos vamos a sentar y entonces vamos a volver a reestructurar un plan que ya nos lleve incluso hasta la apertura del negocio como tal. De esa planificación se establece un cronograma de actividades y lo ideal es que el cliente por su cuenta o asesorado por nosotros o por la persona que quiera, haga un cronograma de actividades desde el día 1 hasta el día de la apertura de su negocio. Un poco con los tips que les hemos venido dando. La primera actividad, luego de la firma del contrato de franquicia, es la búsqueda del local, básicamente. Y esa búsqueda del local pasa por el análisis de cuál es la mejor área, de acuerdo a los parámetros de la franquicia, para abrir ese local comercial, si es necesario el local comercial, o oficina dentro de las áreas de servicio. Si uno establece ese cronograma de actividades y lo va cumpliendo paso a paso y con fechas específicas, límites para poder lograr cada meta, normalmente nos hemos dado cuenta que los clientes son mucho más exitosos y logran la apertura de su negocio de manera más eficiente y más efectiva y en el menor plazo. Siempre, por supuesto, como les he repetido, es importantísimo asesorarse y hacerse acompañar de expertos en cada etapa de este proceso. Un poco haciendo el resumen, luego de la firma del contrato de franquicia, ubicación del local comercial, en conjunto con la franquicia y un buen asesor inmobiliario comercial. Posteriormente a ello, o por su propia cuenta o utilizando los servicios de Globofran, conocer y cumplir todas las regulaciones que piden el condado y la ciudad para obtener todos los documentos, los certificados de uso y los impuestos a los nuevos negocios para poder estar legal para la apertura. Hacerse asesorar por expertos en mercadeo y poder tener claro cómo es la estrategia que se va a utilizar en el área, bien sea de redes sociales o de mercadeo impreso, en el cual la franquicia también va a prestar mucho apoyo. Posteriormente, acceso y contacto con las cámaras de comercio, las asociaciones que hayan de profesionales en la industria respectiva, siempre cumpliendo con el cronograma de actividades que se preparó al principio para llegar a la apertura final. De todo esto que les he venido hablando, surgió como pedido básicamente de los clientes Globofran, que nosotros apoyáramos un poco en todo este proceso posterior a la firma del contrato de franquicia. Nuestros consultores se especializan en el análisis previo del estudio de la franquicia, de la validación como tal de la franquicia, etcétera. En este caso, la ayuda o el soporte que nos pidieron nuestros clientes es posterior a la firma del contrato. Por eso decidimos abrir esta nueva rama de servicios en donde un coach o un asesor Globofran va a preparar un plan de asesoramiento específico hecho a la medida para el cliente y para sus necesidades. Si el cliente dice, mira, yo quiero que tú me ayudes
de principio a fin, hasta el momento que estemos cortando el lazo, abriendo mi negocio al público, y que me acompañen ese día y estén conmigo y traigan la mayor cantidad de gente posible, de manera de que mi negocio se conozca en el área. Eso lo podemos hacer. O si el cliente necesita cosas o temas específicos, yo solamente necesito ayuda en el mercadeo digital, de redes, o necesito ayuda solamente en el tema de las diligencias que hay que hacer ante el condado y la ciudad para obtener mis certificados y mis licencias y estar al día con las regulaciones para poder abrir. Todo esto se puede hacer. Para hacerlo, el business coach se reúne con el cliente y ve específicamente lo que necesita y de esa manera prepara un plan y un cronograma de actividades y los cumple en fechas específicas. ¿Quién es ese business coach? Bueno, yo puedo ser uno de ellos. Normalmente es un profesional bilingüe. Nos hemos dado cuenta que a veces los clientes nuestros, sobre todo cuando están en condados más al norte, en la Florida o en Texas o en otros estados, y no manejan bien el inglés, necesitan la ayuda de una persona que sea perfectamente bilingüe. Si tiene conocimiento, va a tener conocimiento del funcionamiento de los negocios de Estados Unidos. Yo en específico tengo 16 años haciendo negocios en los Estados Unidos. Empecé con un negocio de franquicia. Sé exactamente qué hay que hacer en los condados de Hillsborough, de Broward, de Dade, porque fueron los condados donde trabajé. Y entiendo y sé dónde buscar la información para cualquier otro condado que haga falta. Así, esa información la van a tener todos nuestros business coach que van a estar trabajando localmente con el cliente, bien sea de la mano, si el cliente ya está aquí en los Estados Unidos, o de forma remota, si el cliente está en otro país y necesita que le vayan haciendo estas diligencias, de manera de ir haciendo más rápido y más expedito su proceso de apertura del negocio. Además, es importante, y este business coach maneja las fases del proceso perfectamente, las fases del proceso de las que les he venido hablando, de manera de poder abrir el negocio lo antes posible. Aparte de eso, el rol del business coach va a ser coordinar a todos esos profesionales aliados a GloboFran, todos esos profesionales que se encuentran en nuestro ecosistema y que les recomendamos siempre a nuestros clientes sin ningún tipo de problema. Contadores, abogados de diversas ramas, brokers o asesores inmobiliarios, especialistas en redes sociales, agentes de seguro. Siempre el business coach va a estar de la mano con el cliente, ayudándolo a poder obtener los mejores servicios de los mejores profesionales en el área que se requiera. Un poco repitiendo, pero definiendo cómo es el plan de asesoramiento. Este plan de asesoramiento se puede utilizar bien sea con el servicio de business coach o la idea es dárselo a los clientes para que ellos lo utilicen también y puedan hacerlo de manera independiente. Lo primero es un diagnóstico, ver dónde estoy, qué necesito. Necesito una oficina, necesito un local comercial donde voy a montar una licorería o un negocio donde venda licores. Eso requiere tales y tales licencias. Lo que necesito es un local para un colegio, eso necesita de tal y tal y tal cual licencia. O no, lo que necesito es una oficina pequeña administrativa porque desde ahí voy a manejar un negocio de limpieza de ventanas. Ok, entonces necesita solamente tal y tal requerimiento. Hay que hacer el diagnóstico para saber exactamente cuál es el caso específico y hacer el traje a la medida, el cronograma de actividades a la medida. Después se define un plan de acción, se hace el cronograma con fechas específicas de cumplimiento y durante ese plan de acción el acompañamiento siempre es de la mano con el coach y el cliente, bien sea, como les dije, de manera remota o por estar aquí. Se hace la planificación completa hasta el momento de la apertura del local comercial o del negocio y el servicio de que hablemos. Como les digo, podemos prestar también perfectamente asesoría única y exclusivamente, si así lo quiere el cliente, en permisología y licencias ocupacionales, hoy en día llamadas tax receipt o recibo de impuestos para nuevos negocios. Siempre es necesario estar presente al momento de las inspecciones. Si el cliente no puede estar presente, este business coach se encargaría de hacer presencia en ese momento. De esta manera se obtiene el certificado de uso del local y el tax receipt
o el Business Tax para el momento, entonces previo a la apertura del negocio. Y además se ofrece una guía práctica y sencilla de cómo obtener todos los servicios que se necesiten en el negocio de que hablemos. Aparte de eso, ya para el día del Grand Opening, es importantísimo, vuelvo y repito, los contactos con las cámaras de comercio, la comunidad, las asociaciones profesionales de la industria de la que estemos hablando. Debe planificarse ese día de la apertura y anunciarse. Globofran, si así lo pide el cliente, invita a otros clientes de Globofran a esa inauguración de manera de que haya gente y se conozca. Aquí lo más importante cuando uno abre un nuevo negocio es que la gente sepa que estás ahí, porque de otra manera hay tanta competencia que uno pasa desapercibido. Entonces, ese día de la apertura hay que promocionarlo. Es importantísimo que hayan invitados a nivel de cámaras de comercio, de asociaciones profesionales y de clientes prospectos hacia el futuro. Hay que comunicarla y promocionar esa apertura a nivel de redes, tanto sociales como de emprendedores. ¿Cuáles son los beneficios no solamente de utilizar este servicio que estamos proponiendo de Business Coach, sino de uno organizarse independientemente si así lo quiere hacer? Ahorro de tiempo y dinero. Mientras más desorganizado y menos programa específico de fechas y de tiempos límites y de cumplimiento de actividades haya, más tiempo va a pasar y por tanto se va a perder tanto el tiempo como dinero. Además, la tranquilidad de estar asesorado siempre por expertos, ya habiendo conocido a Globofran durante el proceso de compra de la franquicia, saben la profesionalidad con la que trabajamos. En este caso los acompañaríamos posterior a esa firma del contrato, siempre asesorándolos en todas las materias de que hemos estado hablando. Y apoyándolos con proveedores de servicios de calidad certificada, tanto contadores como abogados, como personas, asesores inmobiliarios, comerciales, agentes de seguros, etcétera. Un poco así termina mi charla de hoy. Me gustaría y pienso que lo mejor es obtener preguntas de parte de la audiencia, de manera de poder contestarlas. Sé que en este proceso, sobre todo de obtención de licencias, normalmente hay muchas preguntas. Voy a tratar de contestarlas todas y bueno, espero poder haber dejado claro un poco lo que queríamos comentarles hoy. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ok, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de preguntas y respuestas. La primera, ¿el venezolano puede establecer un negocio en Estados Unidos sin ser una franquicia? Sí, indudablemente una franquicia es una de las vías con los beneficios que ella conlleva para abrir negocios, pero un venezolano puede abrir un negocio independiente aquí en los Estados Unidos siempre cumpliendo con los requerimientos que correspondan tanto a nivel estatal como municipal como de ciudad. Aquí están preguntando, pidiendo que si podemos escribir el nombre de la página del buscador de empleados. Es Craigslist.com, ¿verdad? Craigslist.com. Ok, voy a hacer una pequeña corrección porque no es Craigslist.com, sino Craigslist.org. ¿Esa asesoría de cada paso con ustedes tiene algún costo adicional o lo hacen como un paquete con toda la asesoría? Es un paquete específico hecho a la medida de lo que necesite el cliente. Como saben, los servicios de consultoría previa que utilizan los clientes con los consultores es gratuito. En este caso, este servicio de Business Coaching tiene un costo adicional, pero es un costo que se analiza en el momento que se hace el diagnóstico de lo que quiere el cliente. ¿Se puede comprar una franquicia para obtener la visa E2 o EB5? ¿Qué pasaría si después de todo ese proceso no se obtiene la visa E2 o EB5? ¿Se puede volver o revender la franquicia que se ha comprado? Las franquicias siempre se pueden revender. Incluso hay algunas franquicias y algunos abogados, sé que los abogados de inmigración son reacios a eso, que ponen cláusulas condicionantes de que en el caso de que no se otorgue la visa sea devuelto el dinero que se haya pagado al momento de la compra de la franquicia, que es básicamente el franchise fee. Pero hoy en día, por todo lo complicado que se ha puesto el tema migratorio, el problema es que
los clientes, los abogados de inmigración están pidiendo que el negocio esté lo más avanzado posible para poder hacer la solicitud. Por esa razón hemos tenido clientes que no han sido aprobados con su visa y ya tienen negocios operando. O por lo menos listos para empezar a operar. Listos para empezar a operar significa con contrato de arrendamiento firmado y toda la permisología obtenida para que una vez obtengan su visa poderse venir y empezar la operación aquí. Si lo primero es alquilar el local, ¿cómo garantizar que el certificado de uso puede ser aprobado en ese local ya alquilado? Lo comenté y con un caso específico. Lo ideal es estar bien asesorado por un buen asesor inmobiliario, valga la redundancia, y hay que pedirle al arrendador, al que está ofreciendo el local comercial, que le garantice que ese local comercial va a ser posible o va a ser posible utilizarlo con el negocio que se especifique. No se puede firmar un contrato de arrendamiento a ciegas. Hay que cumplir con ciertos pasos y por eso hay que estar bien asesorado siempre. Lo ideal es que el mismo asesor inmobiliario dice, mira, señor arrendador, esta persona va a montar aquí un colegio. Eso es permitido aquí y el arrendador debería garantizar ese uso previo. Ok, otra pregunta importante. ¿El servicio de coaching lo prestan solamente para sus clientes de franquicia? En mi caso estoy iniciando un proyecto independiente de comercialización de productos plásticos y me gustaría los servicios de business coaching. Podemos prestarlo para clientes aunque no hayan utilizado el servicio de franquicia. Lo ideal sería obtener una reunión con nosotros, ver cuál es la situación del cliente y hacer un plan específico y una propuesta para ver si el cliente nos quiere contratar. Okay. ¿Cuánto es el costo de los servicios mencionados? No puedo hablar de costo específico y me disculpa porque cada cliente tiene una necesidad distinta. En principio, si hacemos un plan, digamos, una caja o una cajita feliz o un combo, yo diría que es un programa que podría ser de 1 a 3 meses con un precio mensual de $800. Eso incluye todo, pero hay clientes que sencillamente hay muchas cosas que no necesitan de lo que nosotros hacemos. Entonces hay que hacer un plan específico, detallado, y eso va a tener un precio, por supuesto, menor. Ok, bueno, quiero recordarle a las personas que estén interesadas que nos pueden llamar por los números que se encuentran en pantalla o escribirnos a la dirección de correo servicios@globofran.com. Otra pregunta, ¿ofrece el servicio de business coaching para un negocio de servicios de internet, no franquicia, que ya funciona en 4 países de Latinoamérica? En todo caso, eso ya es un servicio de business coach internacional, porque se está prestando servicio en otros países, no es solamente aquí en los Estados Unidos. Entonces es un plan diferente, un cronograma de actividades diferente. Pero con gusto nos podemos reunir y ayudarlo. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Es necesario tener operativo el negocio para poder obtener la visa? Esa pregunta hay que hacérsela a un abogado. Entiendo que ahora no. Lo único que sí he escuchado en la mayoría de los abogados de inmigración es que hay que tener por lo menos un contrato de arrendamiento firmado y obtenidas las licencias correspondientes. No tiene que estar operativo todavía. Pero, como les digo, cada abogado de inmigración es un mundo. He escuchado a algunos abogados, muy pocos, diciendo que lo ideal sería que el negocio ya esté en operación. Ok, para abrir un negocio que no sea franquicia, ¿también es necesario la visa de inversionista? Si se quiere venir acá de manera legal, sí. Siempre que uno quiera mudarse a los Estados Unidos de manera legal, necesitas tener una visa. Para franquicia o negocio, ¿hay un mínimo de inversión necesario? Franquicias hay desde $15,000 de inversión hasta más de $2 millones. O sea que si se quiere comprar una franquicia, el mínimo de inversión puede ser $15,000. Ahora, yo creo que él se refiere al tema de mínimo de inversión para obtener la visa. No hay nada escrito en la ley al respecto. Es una pregunta importante para los abogados. Pero dependiendo de si la visa es G2, de qué país estamos hablando del tratado, los abogados te dicen que sí tiene que haber un mínimo de inversión para poder solicitarla. Ok, otra pregunta. ¿Dónde consigo la lista de franquicias que ustedes representan? No tenemos una lista en específico al público, sino que la presentamos después de que hay el engage con el consultor Globofran como tal. Ahora, en internet nosotros tenemos un portafolio de aproximadamente 400 franquicias en este momento.
Y en los Estados Unidos a este momento, según cifras de la International Franchise Association, hay aproximadamente 3.500 conceptos. Eso lo puedes conseguir, todos esos conceptos, en buscadores como franchisedirect.com o el mismo buscador de la IFA.org, que es la International Franchise Association. Y en todo caso ahí ves un campo súper amplio de franquicias que después puedes preguntar al consultor si las tenemos aquí en el portafolio. Okay. También para completar tu respuesta, el servicio de los consultores Globofran es justamente ubicar la solución o la inversión más adecuada a su perfil. Entonces se comienza por lo general en el levantamiento del perfil sociofamiliar para comprender las necesidades y objetivos de la persona, y sobre esa información es que el consultor se voltea a nuestra base de datos de franquicia y hace una presentación de 4 o 5 opciones. Ahí es donde está el valor agregado del servicio que prestamos. ¿Ustedes tienen algún tipo de formulario que pudiese completar para que me ayuden, según mi perfil, a conocer mis posibilidades de franquicia? Bueno, ahí sí, a través de nuestro portal web, www.globofran.com, en el home del portal van a encontrar un formulario que, al ingresar sus datos, nosotros le hacemos llegar este cuestionario, este formulario, con la información básica que ustedes nos suministren. Nosotros le asignamos un consultor y este consultor lo contacta posteriormente para completar el levantamiento de perfil e iniciar el proceso con nosotros. Bien, quiero agradecerte, Manuel, por el tiempo, por la información que nos has compartido. Tú que estás a la cabeza de Globofran Servicio, tenemos muy buenas esperanzas y muy buenos augurios de que esto va a ser una vertical de servicios de Globofran muy importante para nuestros clientes. Quiero invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes. Te agradezco muchísimo por el tiempo y a todos ustedes por su asistencia. Que tengan muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad.